Hola, te damos la bienvenida a Human Buenos Aires. Somos una comunidad de fe que busca conectar con Dios. Creemos que el amor lo hace posible. Amamos que Dios nos hable en cada encuentro y queremos compartirlo con vos. A través de este podcast te vamos a compartir los mensajes de los servicios presenciales para que los puedas escuchar y disfrutar. Y también para que puedas recibir a través de estas palabras lo que Dios tiene pensado para vos. Sí, qué bueno que vamos a estar juntos hoy. Hoy iniciamos una nueva serie. Este año me cortaron las piernas porque no es nuevo mes, nueva serie, porque estamos teniendo series bimestrales. Pero estamos súper felices porque esta serie que viene sigue alineando la casa, esta iglesia, con lo que nosotros hablamos acerca de la visión. Siempre dijimos, y hablaba la última vez que estaba acá, una frase de una mujer que nació ciega. Nació, no estando ciega a los 19 meses, quedó ciega y muda. Y ella dijo, peor es poder ver y no tener visión. Nosotros somos una iglesia que gracias a Dios tenemos visión. Porque el que tiene una visión sabe hacia dónde va. Quien no tiene una visión, cualquier cosa le pinta bien. Pero tenemos una visión y una de las cosas que veníamos hablando en la serie anterior es sobre lo importante de poder estar alineados con nuestra visión de la casa. Si no sabes cuál es la visión de Human, yo te cuento. La visión de Human es que fuimos alcanzados por el amor de Jesús, transformados en lo que Dios soñó y somos de inspiración a otros para que puedan seguirla. Esa es nuestra visión como iglesia. Y todo lo que hablamos durante el mes pasado se trató de esto. Y este mes quiero introducirte a una visión que habla acerca de la esencia de esta casa. Como siempre nos gusta buscar nombres de serie medio así, polémicas o diferentes. Esta serie que voy a introducirte se llama Masa Madre. Masa Madre. A mí me gusta investigar cuando empezamos a armar una serie. Y no sé cuántos saben, pero conocí esta semana un muchacho, ya ha entrado en años, que se llama Carl Desmet. Está en Bélgica. Y este muchacho es un muchacho muy particular. No es influencer, no es un cocinero de redes. Carl Desmet es un bibliotecario de la única biblioteca de masa madre en el mundo. ¿Sabías ese dato? Una biblioteca de masa madre en el mundo. Cosa rara, ¿no? Pero Carl Desmet, podés seguir pasando, hay unas cosas muy lindas para ver. Trabaja en Bélgica, ahí está, la empresa donde trabaja se llama Puratos. Y esta empresa no guarda libros, esta biblioteca, sino lo que hace es guardar vidas vivas. Más de 130 masas madres de todo el mundo. No sé cuánto pensás que una masa madre puede aguantar. ¿Quién alguna vez hizo masa madre? 1, 2, 3, 4, 5. Te cuento, las masas madres pueden durar más de... A ver, ¿quién tiene un número arriesgando? 100 años. ¿Quién más? La masa madre más antigua del mundo tiene 240 años. 240 años y está guardada en este lugar. Si vos vas a YouTube y buscás, hay gente haciendo pan de esa masa madre. 240 años, qué cosa de loco. Pero la masa madre, lo que cuenta este hombre es que en ese lugar hay 130 masas madres y algunas que tienen más de 200 años, como te dije, de diferentes países, 25 diferentes países. Cuenta que uno pasó una frontera con un pedazo de masa madre escondida en la media para llevar eso que era como su legado familiar. Ahí arrancó el pan de queso. No, mentira. Pero dice que dentro de toda esa lista de 130 masas madres, la número 63 está vacía. Porque el dueño, que era de Portugal, dejó de enviarles el compromiso de harina de todos los años para poder alimentarla. Porque no alimentan la masa madre, sino es con el alimento que surge desde origen.
Entonces el compromiso para quien tiene una masa madre ahí en esas heladeras que vemos es todos los años tenés que enviar 5 kilitos de harina. Porque cada 3 meses, durante 3 horas a una temperatura cuidada, en este lugar van alimentando la masa madre. ¿Para qué? Para que siga viviendo. ¿Te imaginas 240 años un organismo vivo manteniendo su esencia? Tremendo. Me llamó muchísimo la atención, pero la realidad es que cada una de estas masas madres tiene una historia, tiene una identidad, diferentes tipos de harina, diferentes tipos de agua. Cada una lo que tiene dentro de sí es comunidades enteras de microorganismos viviendo juntas y el director dice que es como si fuera una ciudad con diferentes familias de microorganismos. Y en una entrevista, Carl dijo algo muy copado que lo tomé para este mensaje que te estoy compartiendo. Y él dijo, una masa madre es como una ciudad. Hay familias que viven por siglos. Algunas crecen, otras se achican, pero la cultura queda. Y siguió diciendo en esa entrevista, cuando una masa madre está sana y bien cuidada, es muy difícil cambiarla. Dice, puede pasar el tiempo, cambiar las harinas, puede cambiar el clima, pero si se la alimenta bien, sigue siendo quien es. Y dice que si deja de alimentarse, si pasa demasiado tiempo sin cuidado, entonces sí, algunas de las familias se mueren. Otras toman el control y la identidad de esa masa madre cambia. Pero esa identidad de esta masa madre no se pierde de golpe, sino que va transformándose lentamente según con qué se la alimenta. Mi pregunta es, ¿cuántas cosas en nuestras vidas cambiaron, no de golpe, sino lentamente por falta de cuidado? ¿Cuántas cosas en nuestras vidas cambiaron, no de golpe, sino lentamente por falta de cuidado? Y todos sabemos qué es cuidar algo con constancia, pero también sabemos qué pasa cuando dejamos de hacerlo. No hace falta ir a Bélgica para entender esto. Y lo vemos en nuestras casas, lo vemos en nuestras relaciones, en nuestra fe. ¿Cuántas cosas se pierden por falta de cuidado? Y sinceramente yo creo que todos tenemos algo de masa madre en nuestras vidas. No sé si lo puedes ver a simple vista, pero tampoco hace ruido. Pero la realidad es que hay algo interno que siempre está trabajando y procesándose. Imagínate la sociedad donde nosotros vivimos. Tu barrio, tu casa, tu familia, tu colegio, la facu, nuestro país. Esos espacios que son como esa masa madre, cada uno de estos lugares es como un frasco de masa madre viva y en desarrollo. Ahora, la idea no es entrar en polémica, pero la realidad es que la historia nos muestra que siempre hubo posiciones opuestas. Derecha, izquierda, ideas políticas, sociales, religiosas, tierra plana o redonda, católico, protestante, ateo, Boca, River, ¿no? Pero cada uno siguiendo algo que cree. Todos seguimos algo que creemos. Y que defiende quizás como una verdad capaz de transformar el mundo. Soy de Boca porque, o soy de River porque... Y defienden como si fuera el mundo a ser cambiado por esto. O al menos
quizás se aferran a eso para salvarse a sí mismo. Algunos lo discuten en la sobremesa de casa, otros gritan, se gritan. Y otros simplemente viven sin hacer olas. Lo que hacen es seguir la corriente y se conforman con el argumento más sólido que encontraron alrededor de ellos. Y se aferraron a eso, porque no tenían la capacidad de poder desarrollar una idea mayor. Pero todos tenemos algo donde nos aferramos. Y acá está el punto. Porque la realidad es que vos y yo somos el resultado de lo que decidimos alimentar. Somos el resultado de lo que alimentamos. Pensá en esto, ¿cuáles son las voces que estás escuchando? ¿Cuáles son los hábitos que estás repitiendo? ¿Cuáles son las cosas que dejas entrar en tu vida y también lo que dejas de cuidar? ¿Qué es eso? ¿Qué estás haciendo? Y es interesante porque Jesús en varias oportunidades también habló acerca de la masa madre. Él lo comercializaron cuando lo escribieron, pusieron levadura. Porque en sí la masa madre es una levadura natural. En aquel momento no había en el chino la en polvo. Era esa masa madre que se pasaba de generación en generación. Algunas veces Jesús usó la levadura o la masa madre para denunciar sistemas religiosos que habían nacido como un cerco de cuidado, pero que con el tiempo terminaron teniendo más peso que Dios mismo. Otras veces habló de la masa madre o la levadura como esa influencia política de la época, usando la misma imagen. Y acá aparece una tensión interesante, porque la realidad es que cuando leemos esto entendemos que la levadura puede contaminar, pero también puede transformar. Todo depende de qué reino es el que la está produciendo. Todo depende de dónde es la fuente. Y Jesús una vez habló de un reino productor de levadura. Y habló del reino del cielo, el reino de los cielos, de donde Él venía. Y usó una imagen muy particular. Mateo, uno de los que lo seguía, uno de los que estaban en el camino, lo escribió así, mirá. Dice, el reino de los cielos, escuchá esto, el reino de los cielos es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción en 3 medidas de harina, 3 medidas de harina equivalen a 100 kilos de harina, la levadura impregnó toda la masa. Y lo que pasó en ese momento, Jesús venía de tirar factos uno tras de otro. Y lo que pasó en ese momento es que toda la gente que estaba rodeándolo empezó a conversar entre ellos. ¿Por qué? Porque acá hay datos súper relevantes para la historia de Jesús. Hasta ese momento, todo lo que tenía que ver con leudado, con levaduras, era tomado como pecado, como influencia que no servía, y Jesús lo pone nuevamente sobre la mesa. Y lo más importante de esto es que Jesús pone a una mujer a manejar ese producto. Y habla de un proceso que sucede en una casa. Y Jesús estaba hablando de un reino, el reino de los cielos. Estaba hablando de algo que estaba por encima de la imaginación de cualquiera que estaba en este lugar, pero Jesús intencionalmente introdujo eso. Y lo que pasó fue que todos los que estaban alrededor de él se les desconfiguró la Matrix, porque dicen, para. Este está hablando de algo que es tan hogareño, es tan simple, lo maneja una mujer. Para el tiempo antiguo las mujeres ni siquiera eran contadas. Si alguna vez escuchaste acerca de cuando Jesús alimentó a los 5,000, cuando hicieron esa cuenta, fíjate que el texto dice, sin contar mujeres y niños, porque ni siquiera las mujeres y los niños eran contados en el montón. Y Jesús habla de un reino que en este sentido es manejado por alguien que por la sociedad no era contado. Entonces eso le pateó el tablero a todos. Y Jesús trajo esto sobre la mesa y desbarató todo. No solamente de los que lo seguían, porque muchos de los que seguían esperaban
a un Jesús que trajera su reino con imposición de violencia, con imposición de ejército, matando a los enemigos, poniéndose a gobernar de una forma por violencia, como habían aprendido, como habían crecido en sus propias vidas. Sin embargo, Jesús dijo algo absolutamente diferente. Él dijo, yo tengo un reino que crece orgánicamente. Propongo un reino que no crece de golpe, que no viene desde afuera para traer una salvación a los que están esperando, sino algo que se desarrolla desde dentro de la comunidad y crece en medio de la comunidad, como esa esencia que se va moviendo. Como la masa madre dice, un poquito, nada más. Un poquito, ¿cuántos sos? ¿Cuántos sos dentro de la sociedad en la que estás? ¿Qué influencia podés tener vos y yo? Un poco de levadura, pero que termina impregnando toda la masa. Algunos historiadores dicen que este detalle de los 100 kilos de harina que esta mujer manejaba trascendía lo que habitualmente se hacía en una cocción hogareña. No había heladeras, no había nada. Lo que pasa es que esta mujer estaba pensando más allá de sí misma. Y ese es el modelo que Jesús establecía para nosotros como iglesia. Pensar más allá de lo que hoy yo estoy necesitando y ser un proveedor que transforme a partir de sí mismo cada lugar donde está. La levadura era poquita, pero su influencia transformaba todo lo que toca. Y la verdad que todos esperaban, como diríamos en Argentina, algo que les viniera de arriba, una solución de arriba. Algo que los hiciera zafar del sistema en el que estaban. Pero Jesús está proponiendo un reino que no aplasta el sistema, sino propone un reino donde vos y yo estamos. ¿Qué pasa, papi? Donde vos y yo estamos. Un reino, Jesús está proponiendo que transforma todo desde adentro. El reino que Jesús estaba proponiendo es algo que se transforma todo desde adentro. Y Jesús no venía con una propuesta que los salvara a todos, que los hiciera zafar a todos. Jesús venía a formarlos y a formar personas que se convirtieran en influencia. Cada uno de nosotros somos esa influencia. Y ellos querían un Mesías, alguien que pateara un tiro libre de 3 dedos y la clavara en el ángulo. Alguien que cambiara el mundo por ellos. Y a diferencia de eso, Jesús los invita a que ellos sean ese cambio en el mundo. Y la verdad que la masa madre es una excelente imagen del mensaje de Jesús en nosotros. ¿Sabes por qué? Porque esa masa madre permanece viva si nosotros la alimentamos. Está viva si nosotros le damos alimento. Porque esta masa madre se alimenta de todo lo que viene de Dios. Y Jesús mismo dijo algo. No solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que viene de la boca de Dios. El alimento que nutre. Ahora mira, en el tiempo en que Jesús vino, después de mucho tiempo, hubo un día que 3,000 personas escucharon un mensaje y decidieron sumarse a esta revolución de fe que Jesús había iniciado. 3,000 personas de golpe. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó después? Estas 3,000 personas no arrancaron ningún tipo de estructura, no arrancaron ningún tipo de sistema. Lo que hicieron fue decidir cómo iban a vivir a partir de ese cambio en sus vidas. Y uno de los primeros textos que describe esa comunidad dice que ellos eligieron vivir como una gran familia. Y dice que cada día los apóstoles, o sea, los que habían caminado con Jesús, compartían con ellos las enseñanzas,
celebraban la mesa y oraban juntos. Dicho de otra forma, más resumida es esta, mirá. Dice, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. No empezaron perfectamente. Comenzaron con vida compartida. Cosas tan importantes como la enseñanza, la comunión, la mesa, la oración. No había un sistema, lo que había era un ecosistema. Algo que preparaba el ambiente para que esa levadura que habían dejado entrar en sus vidas, a partir de decidir vivir una vida de fe, comenzara a leudar en ellos y a crecer. Y si vas al texto que relata esto, dice que cada día se sumaban nuevas personas a este movimiento. ¿Sabes por qué? Porque cuando alimentamos esa levadura del reino del cielo, impregnamos todo con lo que nos conectamos. Ahora, todo esto que venimos diciendo puede sonar muy lindo, pero también puede quedar bastante abstracto. Entonces yo quiero bajar esto a algo concreto, algo que todos nosotros podamos ver, porque la real pregunta no es solo qué creemos, sino qué está ocupando el centro de nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente está fermentando hoy nuestra masa madre? Y para esto, pensemos nuestra vida como un frasco de masa madre. Mirá, acá tenés 3 frasquitos de masa madre. Pensate que vos sos uno de esos. Nadie señala a nadie, no se habla de cuerpos. Acá es el que tiene más o tiene menos, no, acá no vamos a hablar de cuerpos. ¿Está bien? Imagínate que tenemos estos 3 frascos, 3 personas, 3 historias posibles, y en algún punto todos nosotros estamos representados en alguno de estos. El primer frasco es alguien que no cree en Jesús. No sé si llegas a verlo ahí. ¿Se ve de donde vos estás? ¿Algo se ve? Estamos trabajando para que se vea mejor. Mirá. Este frasco es la primera persona que estamos observando. Esta persona no cree a Jesús. Alrededor de su vida está su estudio, el placer, el dinero, la familia, el trabajo. Y él está gobernando el centro de esa realidad. La masa está viva, fermenta y crece, pero todo gira alrededor de sí mismo. Ese es el ecosistema que alimenta esta masa. Todo gira alrededor del yo. Y ahora vamos al segundo frasco. El segundo frasco es alguien que cree en Jesús. Jesús aparece en su vida. Jesús es importante, Jesús es parte. Pero Jesús es uno más de los ingredientes de este frasco. Convive con el trabajo, Jesús convive con la familia, con el estudio, con el dinero, con el placer. Y esta masa también fermenta. Pero la realidad es que el centro no cambia. Jesús influye en esta vida, pero no significa que gobierne. Y ojo, ninguna de las cosas que están alrededor de la vida, del ecosistema de esta masa madre, de esta vida, que puedo ser yo, puede ser vos, ninguna de estas cosas está mal, ¿eh? Todo esto es válido, todo esto, cualquiera de nosotros podemos contar, bueno, a mí me encanta ir a pescar, esa es mi parte de placer. Tengo a Jesús en mi vida, me gusta el trabajo, familia, el estudio, el dinero, todas esas cosas son parte de mi vida. Ahora, mi gran desafío fue ir a la fase del tercer frasco. Y el tercer frasco es distinto. No porque tenga menos problemas, no porque vive en otro planeta, no porque sea más espiritual. Tiene exactamente las mismas áreas que los otros. Familia, trabajo, estudio, dinero, placer. Solamente hay una diferencia en este. Y es que esta persona decidió correrse del centro. Y decidió que Jesús fuera
su centro. A esto se lo llama discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús es alguien que decide aprender de Jesús para vivir como Él. Aprender de Jesús para vivir como Él. Y cuando Jesús está en el centro de tu vida, de esta masa madre, cuando Jesús es el centro de tu alimento, de tu vida, todo lo demás sigue coexistiendo. Pero ahora gira alrededor de otro reino. Este reino es el reino en el que Jesús nos estaba hablando. El ecosistema cambia. El alimento cambia. Y con el tiempo, ¿sabes qué pasa? La masa madre también cambia. Como dije antes, es verdad que hay levaduras que pueden contaminar. Pero dependiendo cuál sea su alimento, también hay levaduras que pueden transformar. Todo depende de cuál es el reino que la produce y de quién ocupa el centro de esa composición. ¿Sabes que en relación a esto el autor John Mark Comer escribe en su libro Practica el Camino algo que quiero que me acompañes a leer? John Mark Comer dice: seguir a Jesús no funciona como un pasatiempo. No es un extra opcional al destino principal de tu vida. Tu carrera, tu universidad, tu familia, tu deporte o lo que sea esto para vos, hablando acerca del destino principal de tu vida, simplemente, sigue diciendo, no podemos añadir a Jesús a nuestra ya ocupada, consumista, emocionalmente insana, individualista, digitalmente distraída, saturada de medios, indisciplinada vida moderna. No es que sea malo, pero es que no funciona y punto. Y cierra diciendo, debemos llegar a darnos cuenta de que seguir a Jesús es el punto principal de la vida. Se trata de centrar a Jesús, de hacerlo a Él la voz dominante de nuestro ser. Ahora, déjame hablarte directo a vos. Y cada uno de nosotros sabemos qué es lo que está creciendo dentro nuestro. Cada uno de nosotros. Si la ansiedad, si las expectativas, si la soledad, si el temor, si el amor, si la fe. Y necesitamos saber cuáles son nuestras preguntas más profundas, porque también sabemos cuáles son nuestras distracciones. Venía en el Uber para acá y charlando con el muchacho me dice, le pregunto, ¿este es tu único trabajo? Me dice, no, yo soy plomero, gasista matriculado, pero salgo los fines de semana para no estar solo en mi casa porque me acabo de separar y necesito distraerme porque me siento muy deprimido y muy oscuro. Tuve oportunidad de compartirle acerca un poquito de esta levadura para que su masa sea impregnada. Le hablé acerca de Jesús. Lo invité a que viniera acá a compartir este espacio. Pero hay muchas realidades que viven distracciones y quizás vos te esté pasando lo mismo. Estás tratando de distraerte para evitar enfocarte en lo que necesitas descentralizar para poner a Jesús en tu centro. Y esas cosas, conoces esas cosas que te ayudan a no pensar demasiado, porque realmente no es fácil sentarse con la soledad, no es fácil mirar de frente a ese vacío de propósito. No es fácil admitir que hay cosas que te dolieron y cuántas otras cosas que te cansaron. Y a veces lo triste de esto es que con el tiempo te das cuenta de algo incómodo.
que muchas de las cosas que perseguiste con tanta fuerza hoy ya no pesan igual. Y llegaste a ese lugar que querías llegar y decís, ¿y ahora? Tengo lo que quería tener y me sigo sintiendo tan vacío como antes. Y no es que esas cosas fueran malas, como todo esto que rodeaba a estas tres personas. No es que no importen, pero quizás que no tenían el peso específico para poder sostenerte. Parecía que sí, pero no te dieron la estabilidad que estabas buscando. Mirá, Anais Nin dijo una frase y es esta: no vemos las cosas como son, sino las vemos como somos. O sea, tu mirada, mi mirada, está filtrada por nuestra propia historia, por nuestras heridas, por nuestros deseos, por nuestras creencias. Y la verdad es que no observamos la realidad de manera neutra, porque sos intérprete de la realidad a través de todo lo que transitaste en tu vida, aún de lo que estás transitando hoy. Quizás tus dolores más profundos o tus alegrías más profundas determinaron cómo vas a ver o cómo ves vos la vida. Podés resignificarlo, podés transformarlo o dejar que eso sea la influencia que haga que tu masa madre se desarrolle. Y la realidad es que la masa madre con el tiempo se parece a aquello con que lo alimentas. Y quizás vos estás acá hoy, creas o no en Jesús. Y esta pregunta te está haciendo ruido un poco. Y la pregunta no quiere ser si es que Jesús está en tu frasco, sino si Él está siendo el centro de tu vida. ¿Quién ocupa el centro de tu vida hoy? ¿Qué es lo que realmente estás usando para alimentarte? Porque si esto es verdad para cada uno de nosotros, esto mismo define quiénes somos nosotros como comunidad. Somos individuos en nuestra relación con Dios. Cada uno de nosotros construimos y somos responsables de qué nos alimentamos, pero que vos estés fuerte hace que nosotros como comunidad seamos más fuertes. Y la realidad es que no queremos ser una iglesia que deje un legado cuando ya no está. Queremos ser una comunidad de continuidad viva. Algo que se transmita en la vida. Algo que cuando ya no esté, siga llevando vida a otros. En cada casa anfitriona, en cada grupo link que vamos a empezar ahora, en cada mesa, en tu vida, en la mía. Una comunidad donde la fe se comparte, se alimenta y sigue ardiendo en otros a partir de vos. Esto es esencia. Esto es como ese olor que te quedó después de un beso de la abuela con ese perfume que no te lo sacás ni con hidrolavadora. Esto es esencia. Esto es lo que está implícito en nosotros. Porque decidimos ser atravesados por la fe en Jesús. Y sacamos de nuestras vidas la fe en Jesús como un accesorio y decidimos intencionalmente que esa fe deje de ser periférica a nosotros y que pase a ser el centro, el eje a través del cual andamos en nuestras vidas. Eso es masa madre y eso es reino. Y eso es lo que estamos eligiendo ser juntos.
Y yo quiero invitarte ahora a que por unos segundos puedas frenar el ruido interno. Hay mucho ruido ambiente, pero hay mucho ruido interno. Y si te animás a frenar ese ruido interno ahora, quiero animarte a como vos quieras hacerlo, si cerrar tus ojos, si dejar tus ojos abiertos o como sea, como te sientas cómodo, que empieces a mirar tu vida como ese frasco por dentro. No te voy a invitar a que te juzgues, ni tampoco que te compares. No es mirar el frasco de al lado, sino poder mirar en tu interior y que puedas hacerte estas preguntas con total honestidad. Y la primera pregunta que quiero invitarte a que te hagas es, ¿lográs ver a Jesús ahí? ¿Está Jesús en el centro? Todos tus planes, tus decisiones, tus aciertos y tus desaciertos tienen a Jesús como el centro. ¿Es Jesús en tu vida ese destino principal? Porque ninguna historia funciona bien en el tiempo si Jesús no ocupa el centro. Ahora, en ese mismo plan, imagina por un momento qué pasaría si cada uno de nosotros decidiera de forma consciente darle a Jesús la centralidad de su vida. ¿Te puedes ver colectivamente? ¿Te puedes ver ahí? ¿Cómo se vería tu mundo? ¿Cómo sería transformada tu realidad? ¿Cómo se vería tu futuro si dejaras que Jesús sea tu centro? Bueno, ¿y qué hago ahora? ¿Cómo doy mi próximo paso? Quiero invitarte, si querés, a acompañarme en una oración. Y que puedas, ahí con tus palabras, de manera franca, sencilla, simple. Es la manera en la que nosotros hablamos con Jesús. Le decimos orar, pero es como hablar con Dios. Es como mandarle mensaje de audio por WhatsApp. Y puedas tener esta conversación. Decirle, Señor Jesús, llegué hasta acá con una historia. Con un frasco diferente, con procesos distintos. Llegamos acá con una fe firme, algunos, otros con muchas preguntas, otros cansados, otros como ese frasco que no fue alimentado, sinceramente vacíos, muertos. Pero hoy no queremos esconder nada. Hoy no queremos aparentar. Hoy no queremos maquillarnos adelante tuyo. Hoy lo que queremos es, sabiendo y siendo consciente de que vos nos conocés exactamente, que vos seas ese que nos ve y nos conoce.
Sabés qué está creciendo dentro de cada uno de nosotros. Vos sabés de qué estamos alimentando nuestra masa madre. Y sabés también cuáles fueron las cosas que dejamos de cuidar. Y te decimos, Jesús, si en algún momento te pusimos simplemente como un ingrediente más, si te dejamos en el borde de nuestra historia, si te escuchamos, te creímos, pero no te dimos el centro, hoy queremos corrernos. Y hoy de manera consciente volvemos a elegir ponerte en el centro. Te pedimos que revises nuestros hábitos, las voces que escuchamos, las rutinas que repetimos, todo lo que dejamos entrar en nuestra vida de manera consciente o inconsciente. Queremos alimentarnos de lo que viene de vos. Queremos alimentarnos de tu verdad, de tu gracia, de tu reino. Queremos ser continuidad viva. Queremos tener una fe y compartirla. Un fuego que se pase. Queremos ser esa masa madre que mantiene tu esencia y sigue haciendo arder tu vida en otros. Queremos que sigas ardiendo en nuestras casas, en nuestras mesas, en nuestras relaciones, en nuestra ciudad. Hoy, Jesús, elegimos ser transformados desde adentro. Hoy elegimos la levadura del reino. Y hoy elegimos que vos seas nuestro centro. Que así sea, Jesús. Que así sea. Nos encantaría poder conectar con vos y conocerte. Podés escribirnos a través de nuestras redes sociales en Instagram y YouTube.